Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, en este segundo día de la semana en curso, aquí en Excelsior TV. Hoy vamos a tocar un tema que posiblemente en los próximos días, o quizá de aquí al viernes y la siguiente semana, usted, no voy a decir que se va a hartar de escuchar de este concepto, pero sí en muchos espacios mediáticos se hablará de él. Hablaremos pues de ese indicador económico que es el fundamental según algunos economistas y según otros no lo es tanto. Vamos a hablar del Producto Interno Bruto. Debo decirle antes de cualquier otra cosa que no recuerdo yo a lo largo de tantos años que vengo siguiendo la economía mexicana, prácticamente desde mediados de los años 70, es decir, ya voy a cumplir o he cumplido 40 años de seguir la economía, es más, desde que estaba en Lecumberri en 1973-74, empecé a seguir la economía mexicana y su comportamiento. Y en esos 40 años jamás había yo visto una expectación tan grande por el anuncio, en este caso este viernes, del INEGI en torno al comportamiento de la economía, medido en la variación del Producto Interno Bruto. Este viernes, pues, el 23 de mayo, el INEGI nos dará a conocer qué pasó con nuestra economía durante el primer trimestre. El PIB famoso, que a muchos los trae vuelto locos en estos momentos. El PIB como indicador rey, dirían algunos, simplemente para no complicarnos y tratar de convertir esto en una mala cátedra de macroeconomía, simplemente diremos que es el indicador que nos permite seguir el comportamiento de una economía en cuanto a su tamaño, evidentemente con desgloses en los sectores económicos, y es la suma de lo que se produce en bienes y servicios. Claro, alguien dirá, bueno, es que nomás se toma el valor agregado, que hay tres formas de calcularlo, efectivamente, pero no nos vamos a meter, repito, en esas honduras de la definición o de cómo se calcula, que si en Estados Unidos utilizan 2 de 3 formas, nosotros otras 2, pero nomás coincide una, etc. No nos vamos a meter en eso. Partamos pues de la base de que para fines prácticos y ante la gran población o ante tanta gente, tantas personas que siguen la economía mexicana y su comportamiento, es el Producto Interno Bruto el rey de los indicadores. Esta expectación, que se ha generado en torno a los porcentajes que va a dar a conocer el INEGI este viernes, en 3 días, y ahorita le diré por qué son varios indicadores o varios porcentajes, tiene muy, pues si no contentos, vamos a decir que no tan tristes, a los malquerientes del secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, que debo decir también que no son pocos. Ellos esperan que si los resultados, como ellos han pronosticado, son malos, y ahorita veremos qué significa que sean malos, van a despedir o van a pedirle la pelota, como se dice en el béisbol, cuando a un pitcher lo están garroteando, le van a pedir la pelota al doctor Videgaray. Siento decepcionarlos, es un pronóstico mío, evidentemente. No va a pasar absolutamente nada en lo que se refiere al movimiento del doctor Videgaray. Podrán los números ser muy malos, los porcentajes pésimos, pero no va a pasar ahí. En ese tema nada va a suceder. ¿Por qué? Porque además el presidente de la República no es alguien que se deje impresionar o presionar por esas manifestaciones acerca de uno u otro de sus colaboradores más cercanos, y tampoco tiene el doctor Videgaray culpa alguna. Al final de cuentas, la economía, particularmente una economía abierta de mercado, con todos los asegúnes e imperfecciones que usted quiera ponerle a nuestra economía, es una economía abierta y no hay personaje, por poderoso que sea, que pueda orientarla en una dirección o en otra. De tal manera pues que querer culpar al doctor Videgaray de lo mal que va la economía me parece, por decirlo claro, un exceso. Evidentemente podrá decirse que el equipo que tiene de economistas son malos,
porque no, o sea, sus pronósticos están para llorar. Recuerde usted que el 2013, 4 reducciones, y es muy posible que haya una quinta ahora. Pero de eso a que los vaya a despedir el mismo doctor Videgaray, bueno, pues grandes áreas del sector público en cualquiera de los 3 órdenes de gobierno se quedarían vacías. Si algo caracteriza a nuestra burocracia es su incapacidad, su ignorancia y su ineficiencia, por no decir su corrupción en algunas 2, 3 áreas del aparato burocrático. De tal manera pues que si alguien espera que el viernes en la noche haya cambios y se anuncien, olvídense, ese creo yo no es el problema. El INEGI dará a conocer un documento muy interesante pues, donde hay 2 clases de variaciones del Producto Interno Bruto. Una con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, lo que se conoce técnicamente como base anual. Dicho de otra manera, nos va a decir cuánto se modificó, cuánto creció el Producto Interno Bruto, o el tamaño de la economía, si usted quiere, este primer trimestre, en base o comparado con lo que creció en el primer trimestre, enero, febrero y marzo del 2013. Y por supuesto desglosando actividades primarias, secundarias y terciarias. Pero también nos va a dar lo que se llama cifras desestacionalizadas. ¿Qué significa esto? Que ya la base de comparación no es el primer trimestre del año pasado, sino es el último trimestre, porque estamos comparando este trimestre que acaba de terminar, enero, febrero y marzo, con respecto al comportamiento económico de octubre, noviembre y diciembre. En lo particular a mí me parece más útil esta medición porque nos dice cómo se está comportando la economía prácticamente en estos momentos. Si bien habrán pasado 52, 53 días desde que terminó el trimestre, pero sería lo más aproximado a lo que alguien podría llamar la actualidad. Y habría otro interés en conocer esa cifra desestacionalizada, y es el efecto que habría tenido en nuestra economía la reforma fiscal. Ahí podríamos medir quizá el impacto negativo que ha tenido en cuanto al crecimiento de la economía en su conjunto se refiere. Vamos a explicar el viernes cuando se dé el anuncio, aquí trataré el tema con mayor detalle. No más que quisiera yo antes de terminar aclararle a usted lo siguiente. Las cifras anualizadas pueden inducir cierta confusión. ¿A qué se debe esta posible confusión? A que la base de comparación, es decir, el crecimiento del trimestre primero del 2013 haya sido muy bajo. Simplemente quiero recordarle a usted que durante el 2013 el crecimiento del primer trimestre fue 0.6%. De tal manera que creció muy poco la economía. De tal manera que si yo comparo ese crecimiento, esa base que es relativamente pequeña, por el 0.6 que creció, por supuesto en base anualizada, y lo comparo con el crecimiento de este primer trimestre, es probable que andemos en el 1.6, 1.4, 1.8, entonces alguien va a soltar las campanas al vuelo y decir 1.8, cuidado. No nos dejemos llevar por ese espejismo. Por eso le decía a usted que es mucho mejor tomar las cifras desestacionalizadas, las cuales en este momento le diré a usted cómo fue el último trimestre o los 4 trimestres del 2013. El primer trimestre del 2013, fíjese usted, con respecto al último del 2012 fue 0.21. Pero el segundo, con respecto al primero, fue negativo, 0.69. El tercero, con respecto al segundo, fue 0.95. Y el cuarto trimestre, con respecto al tercero, fue 0.18. 3 crecimientos magros, trimestre contra el trimestre anterior, y uno francamente negativo, 0.7%. De tal manera que si el primer trimestre del 2014, con respecto al último trimestre del 2013, es muy bajo,
0.4, 0.5%, incluso algunos hablan de que podría ser negativo. Dicho de otra manera, el tamaño de la economía en este primer trimestre habría sido menor que el tamaño durante el cuarto trimestre. Si eso es así, como diría el clásico, agarren piedras. Estaríamos entonces ante un problema, no voy a decir grave, pero un problema de cierta complejidad en lo que se refiere al crecimiento de nuestra economía. El estancamiento quizá pasaría a un proceso de decrecimiento. Y ahí habría que tomar medidas radicales para enfrentar eso, para que no se forme una tendencia marcada rumbo a la baja. De tal manera pues que va a ser interesante este viernes en lo que vamos a ver con este reporte que nos entregue el INEGI. No tiene caso que le diga hoy cómo se comportaron las actividades primarias, secundarias y terciarias, porque eso lo veremos el viernes con mayor detalle. Le hago un pequeño resumen entonces de lo que le he comentado el día de hoy. El Producto Interno Bruto es el rey de los indicadores para una buena parte de los economistas, para otros no lo es tanto, sin embargo es el más conocido entre la población o entre un sector importante de la población. Las cifras que nos dará a conocer el INEGI este viernes tienen hoy, por desgracia, una carga política perversa. Muchos las están esperando, estas cifras, para hablar mal del secretario de Hacienda. Yo creo que no es el objetivo de una cifra ser instrumento para golpear a un secretario o para impulsar una corriente que lo quiere ver fuera por razones más bien político-electorales que por razones técnicas. Yo creo que ese no debe ser el tema. Yo creo que es más importante que nos concentremos en lo que dice respecto a los problemas estructurales de nuestra economía, las cifras que nos dará a conocer el INEGI este viernes, de aquí a 3 días, las cuales vamos a explicar aquí con el mayor detalle y claridad que mis escasos conocimientos me permitan. Antes de despedirme, le digo a usted que las cifras que van a ser más importantes a considerar y analizar sus efectos son las desestacionalizadas. Son las cifras que nos hablan del comportamiento de la economía en este primer trimestre del año con respecto al último trimestre del año anterior, es decir, el cuarto trimestre del 2013. También le hablaré a usted el viernes de una interesantísima publicación del INEGI que se llama Lo que indican los indicadores, de la autoría de este gran analista económico, el doctor Jonathan Heath, que ahí viene un capítulo muy interesante sobre lo que es el PIB, cómo se calcula, las diferentes formas de calcularlo, las diferencias con el de Estados Unidos y México. De esa publicación le hablaré ya casi al final, este viernes por la noche. Por lo pronto, muchas gracias por su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel en Excelsior TV, y lo espero mañana, donde vamos a hablar de ese cadáver insepulto que anda dando lástima por ahí, como la zarzamora llora que llora por los rincones, que es el campo mexicano. De eso vamos a hablar mañana. Aquí lo espero, va a estar interesante. Buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.